Bienvenidos a este sexto seminario de análisis de la realidad argentina, organizado por los Institutos de Estudio e Investigación de la Sociedad Científica Argentina. En esta oportunidad abordaremos la temática de la economía azul y las nuevas fuentes de energía, como cuestión fundamental para el tratamiento del cambio climático a partir de la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Toda cuestión ambiental y su posible solución parecen colisionar con la economía y el desarrollo. Por eso resulta necesario oír voces provenientes del ámbito académico y científico que nos brinden una visión racional y fundamentada en datos ciertos. Nuestro país, como signatario del Acuerdo de París, se encuentra comprometido con la cuestión. De ahí que delinear una política energética y un programa de gestión de residuos orgánicos sustentables es un objetivo deseable por el que hay que trabajar, sumando planificación y tecnología a la decisión política. Esta noche nos acompañan dos expertos en la materia, con amplios antecedentes en la función pública, la actividad privada y el ámbito docente, los licenciados Mauricio Reutemann y Christian Folger, a quien les damos la bienvenida, que nos ilustrarán sobre estos temas. Ambos disertarán durante 20 minutos aproximadamente, tras lo cual se abrirán los temas a preguntas de los participantes que serán receptadas por el sistema. En primer término, el licenciado Folger nos entregará una visión de conjunto sobre la posibilidad de un cambio de matriz energética adecuada y sustentable. Christian es licenciado en Economía por la UBA, ha cursado estudios de posgrado en SEADE y en el exterior. En el sector público se desempeñó en 2 ocasiones como secretario de Combustibles y en el sector privado fue funcionario de Camusi y Enron y actualmente es consultor particular en proyectos de energías renovables. Es profesor de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y autor de numerosos artículos en medios especializados. Licenciado Folger, tiene la palabra. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en esta actividad. Bueno, Mauricio, que algunas veces hemos compartido actividad en conjunto, también es un placer compartir la charla hoy también con él. Voy a compartir pantalla, voy a hacer uso de una ayuda a memoria, más que una presentación como tal. La idea es centrarme en lo que nosotros llamamos ¿se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Bien. La idea sería centrarme en el desafío para las políticas públicas que nos presenta esto que ya se ha dado en llamar la transición energética o lo derivado del cambio climático o las políticas públicas que se están tomando a partir del cambio climático. Seguramente todos los que están en la charla esto lo habrán visto alguna vez y esto tiene que ver con los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, que es un poco la guía con la cual los países están empezando a acordar y a tratar de coordinar distintas políticas, que excede meramente lo ambiental, que excede meramente lo energético, que incluye un montón de planos y variables. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que podemos estar más o menos de acuerdo con los 17, podemos entender darle más o menos prioridad a algunos que otros, podemos ver que algunos hasta pueden aparecer linealmente como contrapuestos entre sí. Pero la verdad es que estos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable están marcando agenda a nivel mundial. Y están marcando agenda no solo a nivel político, a nivel institucional, sino que están empezando a calar también en la demanda. La demanda de, por ejemplo, los bienes alimentarios o alimenticios que nosotros producimos. Con lo cual, nosotros como país posiblemente tengamos pocas chances de alterar estos objetivos de desarrollo sostenible. Hoy Argentina, en el contexto de las naciones, no está muy en capacidad, por su peso específico como economía y por las cosas que han venido pasando en los últimos 20 años, en condiciones de fijar agenda en el mundo, sino más bien que somos tomadores de agenda del mundo. Con lo cual, lo más, entiendo yo, sensato de cara a futuro es, bueno, tomar como dados estos objetivos de desarrollo sostenible, entender que vamos
o el mundo va a transitar este camino y empezar a ver cómo nosotros como país o como economía nos enfrentamos a esa situación. Lo primero que nos podríamos preguntar cuáles son las oportunidades y las amenazas de esto, es decir, los compromisos que están empezando a adoptar los países en términos de materia ambientales. De hecho, hoy se inaugura una reunión en ese sentido, que está teniendo mucha más difusión incluso que las anteriores, y eso es un dato a tener en cuenta. A nosotros nos marca algunas oportunidades. Nos marca oportunidades para repensar políticas públicas hacia adentro, pero también nos marca oportunidades de salir a venderle al mundo ciertos bienes que pueden estar llamados a ser parte de la solución. Lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero tanto en el ámbito energético como en el ámbito de la cadena de valor agrícola ganadera, en especial en la cadena de valor agrícola ganadera, ahí tenemos ciertas oportunidades para salir al mundo ofreciendo los mismos bienes que venimos ofreciendo hasta ahora, pero con una huella de carbono mucho menor, lo cual nos lleva a nosotros a generar toda una serie de políticas públicas. ¿Cuáles son las amenazas del nuevo escenario? La verdad que yo no veo nuevas amenazas. Creo que las amenazas para la economía argentina son las mismas de siempre. ¿Seremos nosotros capaces de diseñar una política pública sustentable y adaptada a nuestras necesidades? ¿Seremos capaces de atraer el capital necesario para aprovechar las oportunidades? Van a ver que el denominador común de todas las oportunidades que vamos sirviendo y que incluso podemos pensar en conjunto, tiene, como bien digo, un denominador común y es el acceso al capital. Y esto ha sido una falencia histórica de nuestra economía, es una falencia coyuntural de nuestra economía, con lo cual el nuevo escenario no nos está agregando serias amenazas muy distintas a las que ya teníamos. El gran problema es que esas amenazas que ya teníamos no las hemos podido resolver muy bien en el pasado. Una primera pregunta es, ¿estamos frente a una transición o una revolución energética? Es decir, ¿cuál va a ser la velocidad con la cual vamos a avanzar? Y a mí me parece que lo que está pasando en Europa ya nos da una primera enseñanza. Europa intentó, hasta ahora sin tanto éxito, generar más una revolución que una transición. Es decir, Europa quiso, de una manera muy acelerada, dejar de depender de distintas fuentes de energía que por distintos motivos las juzgaban inconvenientes. Primero las energías nucleares, por todo lo que pasó en Japón, cuando fue lo del tsunami y demás, y por todas las cuestiones ambientales asociadas, el carbón, por el tema de la cuestión del calentamiento global y de lo que se está hablando ahora de bajar las emisiones de efecto invernadero, pero también el gas natural. Es decir, Europa trató de prescindir de 3 fuentes de generación de energía casi de manera contemporánea. Y todo lo trató de reemplazar con energías renovables, algunas de ellas que le aportaban energía y potencia, como muchos desarrollos en biomasa, pero de poca escala, y con mucha escala con el desarrollo de eólicas y solares. En las eólicas y las solares, bueno, tuvieron sí un éxito bastante grande en cuanto a su desarrollo, pero no han tenido el éxito en aumentar tanto la oferta como la demanda lo requiere, y hoy estamos viendo Europa que está pensando en no solo precios muy altos de la energía, sino también en posibilidad de tener que racionar oferta eléctrica fundamentalmente. Y eso me parece que nos llama a la reflexión respecto a la velocidad, ¿sí? Es mucho más probable que estemos viviendo a nivel global una transición que una revolución inmediata en donde vamos a cambiar fuentes de energía de manera rápida, ¿sí? Porque todavía no pareciera ser que estamos en condiciones de reposar tanto las energías renovables como a lo mejor querríamos, y tampoco la demanda está dispuesta a generar reducciones justamente en su demanda a consecuencia de la mayor o menor oferta de energías renovables. Y acá hay una pregunta que tendría que ser, o me parece que es importante que nosotros hagamos
hacia nuestro país, mirando ahora ya hacia adentro de Argentina, es ¿cuál es nuestra transición? El mundo claramente está tomando una serie de decisiones, el mundo está imponiéndose a sí mismo una serie de prioridades. Podemos decir que en Occidente a lo mejor son más fuertes que en Oriente, podemos tener algunas consideraciones, pero la transición prácticamente, o la idea de un cambio en donde estamos reposando nuestra oferta de energía, pareciera ser que es casi inexorable. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra transición? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a encarar esta transición? Nosotros no tenemos los mismos problemas que tienen los determinados países. Nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a distintas fuentes alternativas. Nosotros potencialmente tendríamos acceso a distintos recursos que algunas regiones o geografías no lo tienen. Tenemos el desafío del acceso al capital para financiarlos. Pero fundamentalmente es la visión, me parece, lo más importante. Y acá se me ocurre recurrir a dos enseñanzas de dos economistas o dos intelectuales que lo han pensado hasta en posiciones ideológicas distintas, Aldo Ferrer y Schumpeter. Aldo Ferrer decía que la densidad nacional era un concepto que nos permitía explicar cómo los países podían mejorar su performance de desarrollo. A mayor densidad nacional, mayor capacidad para desarrollarse un país. Y esa densidad nacional tenía cuatro patas, o tiene cuatro patas en su concepto. La cohesión social, la calidad de los liderazgos, la calidad de las instituciones y las ideas. Y entendiendo por ideas el hecho de que los países fueran capaces de generar su paquete propio de ideas. Y ahí hay una evidencia histórica, ¿sí? Piénsenlo en términos de las potencias y los cambios de mandos de las potencias. Cuando Europa, en la revolución industrial, empieza a tomar la posta de Oriente, lo hace con un paquete de ideas totalmente distintas. Cuando Inglaterra, dentro de Europa, empieza a tomar el liderazgo, lo hace con ideas no totalmente distintas, pero no iguales a las de Francia o de España. Cuando Estados Unidos toma la posta de Gran Bretaña en el siglo XX como potencia mundial, tiene un denominador común, pero claramente Estados Unidos tiene una visión muy distinta a Gran Bretaña en algunas cosas, tiene un paquete de ideas propio, y ahora estamos viendo de vuelta una puja entre China y Estados Unidos por quién toma o no un cambio de liderazgo mundial con ideas de vuelta que son distintas. Las podemos considerar mejores o peores, pero son distintas. La historia está marcada por el hecho de que los países toman ideas distintas para cerrar la brecha con quienes van delante de ellos. Y Schumpeter dice algo que a lo mejor es relativamente parecido, y es que en esto de analizar los ciclos de la economía, y en especial los ciclos disruptivos, es muy importante no solo ser eficiente o eficaz, sino elegir en qué industria ser eficiente o eficaz. De poco sirve ser muy eficiente en una industria que está quedando rezagada por el proceso de destrucción creativa que él acuñó. Entonces, no solo es importante hacer algo bien, sino saber elegir en dónde lo vamos a hacer. Entonces, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer si vamos a hablar de cuestiones ambientales es ¿dónde están nuestros problemas ambientales? ¿Cuáles son los problemas ambientales de Argentina? Bueno, si nosotros nos queremos ubicar en el contexto mundial, nosotros representamos algo así como 0,6% más o menos de la emisión de gases de efecto invernadero, si los comparamos a nivel mundial. De ese 0,6%, poco más del 50% se debe a la utilización de energía. De ese 0,3 más o menos, 0,1 tendría que ver con el transporte. Y todo el resto tiene que ver con el otro 0,3, básicamente con el complejo agrícola ganadero, industria y el manejo de residuos. Lo cual básicamente nuestro aporte, entre comillas, a la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos una mitad más o menos que responde a cómo generamos energía y el otro a procesos que tienen más que ver con cuestiones más productivas. Si nosotros lo queremos ver en términos de polución, no tenemos ciudades que tengan grandes problemas de polución, no tenemos una matriz energética muy contaminante, porque de hecho el 55% más o menos de nuestra matriz es gas natural, que es un hidrocarburo, que tiene
que tiene impacto, pero es de los que menos impacto tiene. Si nos queremos comparar con el mundo, nuestra matriz energética es mucho más amigable en términos de medio ambiente, con lo cual, en última instancia, en términos de esfuerzos, lo que uno podría señalar como cuestión lógica es, bueno, cuando el mundo llegue a una matriz como la nuestra, y nosotros tendremos que hacer algún esfuerzo, pero hasta ahora parece ser que es el mundo el que tiene que hacer el esfuerzo y no tanto nosotros. Nuestros problemas ambientales vienen básicamente por la contaminación de algunos lechos acuíferos del río, ¿sí? Como complejo La Matanza de Rachuelo, San Fernando, o ríos que tienen que ver con ciudades pobladas, con asentamientos urbanos muy precarios, que muchas veces están también a la vera de esos ríos, y que a la vez, como son aglomeraciones precarias, las condiciones habitacionales no son buenas, y la eficiencia energética o ineficiencia energética de la utilización es muy alta. Con lo cual, los problemas ambientales vienen más por ahí, por el manejo de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Que lamentablemente no tenemos una política muy agresiva en cuanto a un buen manejo de residuos sólidos urbanos, hasta el punto de muchos centros urbanos fuera de los grandes aglomerados, prácticamente se siguen tratando a cielo abierto. Entonces, ahí me parece que nosotros tenemos que focalizar cuál es nuestro problema. Es cierto que el mundo puede tener un problema que es el calentamiento global, pero nuestro problema ambiental no está tan alineado con ese calentamiento global, más allá que somos parte del planeta y lógicamente no podemos escindirnos de ello. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es qué rol vamos a jugar en la transición, ¿sí? Bueno, yo creo que, acá me adelanto en una definición, que es, creo que Argentina puede jugar como rol en la transición el de ser de un país que aporte bienes para reducir las emisiones de efecto invernadero, para que el mundo baje la forma en la cual está produciendo, y ese objetivo de bajar el calentamiento global se logre no tanto por lo que nosotros podamos aportar en nuestro propio esfuerzo, porque al ser muy chicos como economía es poco también lo que podemos aportar, sino que nosotros podemos jugar un rol y sentarnos a la mesa y decir, bueno, miren, nosotros podemos generar todas estas cuestiones. Digamos, posicionarnos como un exportador de soluciones, que aparte nos viene muy bien en cuanto a el resto de los problemas macroeconómicos que sabemos está atravesando nuestra economía. El primer concepto, y quienes alguna vez me han escuchado hablar, esta frase la repito hasta el cansancio: la energía más cara es la que no se tiene y la más barata es la que no se usa. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar en términos ya locales, a los efectos de qué podemos aportar a la eficiencia, a la utilización de energía, es, bueno, justamente cómo la estamos utilizando. Y ahí nosotros me parece que tenemos un camino enorme por recorrer, que no es tanto mirar a la oferta, sino que es mirar a cómo la estamos usando. Fundamentalmente cómo la estamos usando en términos habitacionales. Somos un país con crecientes problemas de pobreza, somos un país con crecientes problemas habitacionales. La buena parte de nuestra población está empezando a sufrir déficits habitacionales y eso genera naturalmente un mal uso de la energía. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer en términos de desarrollo, aportando, digamos, en términos de emisiones, bueno, posiblemente tenga que ver no con una nueva fuente energética, sino básicamente con empezando a consumirla de una mejor manera. En lo que tiene que ver con nuestra situación interna. Si nos empezamos a mirar respecto al mundo, quizás el principal aporte no tenga que ver con el hecho que podamos exportar o hidrocarburos o hidrógeno o lo que fuere, sino que empezar a repensar cómo es nuestra cadena de valor de producción de nuestra cadena alimentaria, que es justamente nuestra industria más competitiva, que por suerte cada vez incorpora más tecnología, que por suerte cada vez espacialmente incorpora más mano de obra, que por desgracia no incorpora toda la mano de obra que quisiéramos y nos genera todavía un tema a resolver en los grandes centros urbanos, con lo cual no es aquel agro de hace 70 años atrás que no demanda mano de obra y que no requiere mucha tecnología, por el contrario, requiere mucha tecnología, requiere cada vez más mano de obra. Si pudiéramos atraer mayores
segmentos que son más capital incentivos, podríamos generar mayor demanda todavía de mano de obra. Pero si a eso le agregamos la idea de la economía circular u organización o una organización industrial que nos permita reducir la huella de carbono, nos podemos posicionar como exportadores de alimentos para un mundo que cada vez necesita más proteínas, porque por suerte Oriente está creciendo y mucho, y eso hace que la población quiera consumir mejores alimentos. Nosotros nos podemos posicionar de esa manera, pero con baja huella de carbono. Es decir, nosotros siempre, en términos de política, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de que del granero del mundo pasaba a ser el supermercado del mundo? Nunca lo logramos plenamente. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas mundiales, por valor agregado no somos el principal exportador o los principales exportadores de alimentos, somos principales exportadores de algunos rubros, pero no de alimentos globalmente. Creo que ese es un desafío que nos podemos dar, y nos lo podemos dar con una vuelta rosca que sería la economía circular, para la cual estamos capacitados para hacerlo. Y eso tendría un enorme impacto regional, tendría un enorme impacto en mano de obra. Argentina, piensen los problemas que tenemos en términos de mano de obra, los problemas que tenemos en términos de la calificación de esa mano de obra, la economía del conocimiento, que es el sector más dinámico, demandante de mano de obra, no nos va a alcanzar para absorber a mucha mano de obra, porque precisamente no está capacitada para integrarse a ese nuevo mundo de la economía del conocimiento, por defectos propios, por los cuales no hemos podido formar a esa mano de obra, pero le tendremos que dar alguna vía para poder absorberla. Y también porque el complejo agrícola ganadero en Argentina es el mayor inversor de utilidades. Uno de los grandes problemas que tiene sistémico la economía argentina es que buena parte del ahorro y las rentas que se generan localmente habitualmente se van hacia otras economías. El sector que por definición más reinvierte en la propia economía y más reinvierte incluso regionalmente donde se generan las rentas es la cadena de valor alimenticia, con lo cual eso es un valor que también tenemos que explorar. El siguiente aporte que nosotros podemos hacer pensando en el mundo, no solo en nuestra matriz energética, es que podemos aportar para que el mundo empiece a reducir la huella de carbono. Bueno, y ahí aparecen algunas cuestiones que hasta pueden parecer coyunturalmente como contrapuestas. Tener una política agresiva de exportación, de producción primero y exportación de hidrocarburos, no es contradictorio con los compromisos ambientales, porque el primer enemigo que tenemos que reducir es el carbón. Las dos economías que más crecen en el mundo en los últimos años, China e India, tienen una matriz energética en la cual para ellos el carbón es lo que para nosotros es el gas natural. Si nosotros miramos la matriz energética mundial, el carbón y el gas natural ocupan casi lugares equivalentes. Con lo cual, si nosotros pudiéramos aumentar y mucho la producción de hidrocarburos, no solo de gas, de hidrocarburos, primero estaríamos reemplazando el carbón, lo cual ya estaríamos sacando de la matriz energética global cerca de 30% de la matriz energética global. Y en algunos casos, mucho más de la mitad de esa matriz. China está en el orden del 58%. Entonces, ahí nosotros tenemos mucho para aportar. No es contradictorio con la idea de una mejora en los índices de emisiones en el mundo el hecho de que, por ejemplo, Argentina fomente la producción y exportación de hidrocarburos. Por supuesto que son etapas, ¿sí? Yo esto lo veo como una transición y no como una revolución donde de un momento para otro cambia todo, ¿sí? El primer combustible que tenemos que ir a buscar, la primera fuente primaria de energía que tenemos que ir a buscar en términos de emisiones es el carbón. Después será el petróleo. Y para eso podemos usar el gas natural. Y después del gas natural vendrán el aporte de todas las renovables y posiblemente el hidrógeno, ahora que en estos días vamos a hablar mucho del hidrógeno, por parte, hace unas horas hubo también un anuncio, que bueno, es un anuncio y no mucho más que eso, respecto a alguna inversión fuerte en Argentina, pero Argentina tiene cierta potencialidad para producir lo que llamamos el hidrógeno azul o el hidrógeno verde. El hidrógeno azul proveniente del gas natural, el hidrógeno verde proveniente de energías renovables. Se supone que Argentina, en el caso verde, tendría más potenciales por el lado eólico que por el lado fotovoltaico, pero en cualquier caso, ¿sí?, Argentina podría estar aportando a una situación de corto, mediano y largo plazo, en donde quizás el punto de llegada sea el hidrógeno, y quizás tenga sentido que apostemos
por esa tecnología, me remonto un poco a lo de Schumpeter, por el hecho de que nosotros tenemos ciertas capacidades respecto a la producción de hidrógeno y tendríamos varias fuentes, por lo menos dos fuentes alternativas competitivas, o por lo menos de las que hoy se consideran más competitivas. Y después tenemos las energías renovables de baja escala, ¿sí? Yo me refiero a las energías renovables de baja escala por diferencia respecto a la eólica y las solares, que son de mucho mayor escala, ¿sí? Y que sobre Argentina ya ha empezado a recorrer un camino y ya tiene ciertamente buena parte de su generación eléctrica basada en esas tecnologías, producto de licitaciones que llevó a cabo en el pasado y de parques eólicos o solares que ya están funcionando. ¿Cuál es la ventaja de las renovables de baja escala, pensadas desde el punto de vista local? Bueno, básicamente que tienen poco impacto en el costo de generación de energía eléctrica. Argentina hoy, con el ingreso disponible que tiene su población, le cuesta pagar la factura eléctrica. Fíjense el nivel de subsidios que estamos aplicando a nivel de generación eléctrica, con lo cual las alternativas que debiéramos buscar tendrían que ser alternativas que no nos agraven ese problema. Digamos, Argentina todavía no ha resuelto el problema de un equilibrio de precios y de subsidios, es decir, todavía seguimos pendulando y fundamentalmente en el sector eléctrico no lo hemos podido resolver con subsidios muy regresivos incluso, en donde proporcionalmente aportan más los que menos tienen para que consuman más barato los que más tienen. Bueno, las renovables de baja escala creo que nos pueden dar opciones que a lo mejor no podemos seguir buscando en las de mayor escala, justamente por el impacto que tiene una factura que cada vez nos cuesta más pagar. Esto tiene que ver con la idea de ser mucho más agresivos con la promoción de instalar termosolares, generación distribuida, el manejo de los residuos sólidos urbanos. ¿Sí? Argentina no puede seguir con esta política o con esta no política del manejo de residuos sólidos urbanos por una cuestión intrínsecamente que tiene que ver con una cuestión netamente ambiental. La idea de la biomasa, enganchada con la economía circular del complejo agrícola ganadero, las minisidro con doble propósito, manejo básicamente de riego, vinculada nuevamente con la idea de economías circulares con baja huella de carbono. Entonces, esas opciones de energías renovables que a lo mejor hoy las estamos empezando a promocionar, pero quizás no con mucha más agresividad, tienen la ventaja de que genera mucho empleo local, que genera mucha solución local y que tienen poco impacto. Es decir, cuando nosotros vemos cómo impacta esto en la factura que tiene que pagar el sector eléctrico, el impacto es despreciable. Con lo cual, podemos generar una buena combinación de desarrollo local con mano de obra local y poco impacto en la factura de energía, que es un tema que nos preocupa. Comentarios finales. Creo que más o menos no me quiero pasar en el tiempo, incluso para poder aprovechar después el debate. Me parece que lo más importante es no importar modas, no hacer las cosas porque alguien las está haciendo, que en algún lugar tal solución haya sido la mejor solución, de ninguna manera implica que sea la mejor solución para nosotros. Desarrollemos las soluciones que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a encarar el problema ambiental, no encaremos el problema ambiental mejorando una matriz energética que ya es buena comparada con el resto del mundo. Encaremos el problema ambiental, limpiemos el riachuelo, encaremos el problema ambiental y solucionemos los residuos sólidos urbanos, encaremos el problema ambiental y empecemos a fomentar mucho más las economías circulares en fundamentalmente la producción de alimentos para el mundo. Esas sí son cosas que a lo mejor nos atañen a nosotros más que al mundo. La matriz energética del mundo, el mundo la mejorará, nosotros podemos aportar al mejoramiento de esa matriz energética, pero no nos autoimpongamos nosotros soluciones. El otro día se lanzaba el plan de autos eléctricos para el 2040. Digamos, tenemos el 50% pobres, es decir, realmente en 20 años creemos que la demanda interna va a dar para comprar autos eléctricos y no a combustión interna. ¿Realmente nuestro mercado le va a aportar algo al mundo en términos de no utilizar autos de combustión interna? ¿Es nuestra prioridad, con todos los problemas que tenemos, empezar a recorrer
ese camino? ¿Suponemos que realmente vamos a ser exportadores de esa tecnología al mundo por el hecho de que nosotros le obliguemos a la demanda interna a comprar autos eléctricos? La verdad que a veces tenemos que entender que las políticas que hacen los suecos funcionan para los suecos y las políticas que tenemos que tener nosotros es para Argentina, con los problemas que tenemos los argentinos. Insisto que me parece que el principal rol que podemos jugar, teniendo en cuenta los problemas de empleo, teniendo en cuenta los problemas de que necesitamos generar dólares de exportación genuinos, teniendo en cuenta el tema de la reinversión, no es empezar necesariamente por la matriz energética, sino empezar por trabajar en la huella de carbono de la cadena de valor alimentaria, porque el mundo demanda alimentos, porque un valor agregado de esos alimentos es que esos alimentos vayan con poca huella de carbono, porque no es muy caro hacerlo, no es tanto el capital que necesitamos con otras soluciones, y para Argentina siempre el acceso al capital es un gran problema. Respecto a la fase energética propiamente dicha, el hecho de tener la posibilidad de desarrollar gas natural como mecanismo para aportar a la mejora a mediano plazo de la matriz energética es un elemento que tenemos que aprovechar. Podemos hacer hidrocarburos en general al inicio, a mediano plazo el gas natural. También tenemos otras fuentes alternativas. La hidroelectricidad de poca y gran escala todavía es un tema que en Argentina tenemos mucho por trabajar. La biomasa, hay un montón de sectores en los cuales con este concepto de economía circular podríamos aprovechar para mejorar un tema ambiental, para mejorar la calidad, para poder vender hacia el mundo con un mayor valor agregado, pero también para generar algunas soluciones locales en cuanto al abastecimiento eléctrico. La energía nuclear, ¿sí? Argentina no creo que pueda prescindir de la energía nuclear. Con todo lo que hemos hecho en términos de energía nuclear, con el nombre que tenemos en el mundo, gracias a Dios, por suerte, en términos de energía nuclear, somos una sociedad que está acostumbrada a manejar el tema de energía nuclear. No necesariamente eso significa que no vaya a tener problemas y desafíos ambientales. El mundo está empezando a reevaluar el tema de la energía nuclear en función de esto de las velocidades. Es decir, vamos a poder a nivel global sacarnos de encima el carbón, los hidrocarburos, la energía nuclear a la velocidad que queremos. Bueno, posiblemente la energía nuclear esté llamada a quedarse por mucho más tiempo del que a lo mejor inicialmente suponíamos al inicio de este proceso, y Argentina puede aprovechar su músculo nuclear para seguir incorporando. Después veremos si la forma de hacerlo es con uranio levemente enriquecido, con uranio enriquecido, con qué tecnología. No me quiero meter en la discusión de si es una tecnología rusa o una tecnología china, pero claramente Argentina tiene un lugar en el mundo de la energía nuclear y pareciera ser que la energía nuclear está para subsistir un poco más allá de lo que se suponía. La energía eólica y solar son parte de la solución, ¿sí? En realidad la energía eólica y solar quizás no sean toda la solución a los problemas ambientales. Quizás no podamos basar nuestra futura matriz energética en lo eólico y lo solar exclusivamente por un tema de intermitencia, por un tema de que nos dan energía pero no nos dan potencia, pero aportan a la solución. Es decir, la idea de que la energía eólica y solar tengan algunos problemas no implica que la descartemos. Tampoco implica que ingenuamente creamos que nos va a solucionar todos los problemas. El secreto, de alguna manera, para nosotros, que por suerte tenemos acceso a todos estos recursos, es buscar la manera de complementarlos, no necesariamente sustituirlos, ¿sí? No busquemos que la energía eólica desplace al gas natural, busquemos que se complementen y busquemos que cuando tenemos mucho despacho eólico podamos generar energía eléctrica con gas natural y exportársela a Brasil con la conexión que tenemos, o exportársela a Chile con la conexión que tenemos, o exportarles el gas natural. Busquemos la manera de que este proceso sea un proceso complementario y no caigamos en las típicas antinomias de buscar que tal cosa tiene que sustituir a tal otra. Por suerte nosotros nos podemos dar el lujo de buscar la sustitución y en términos de políticas públicas sería inteligente intentar hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian. Te excediste un poquito, pero bueno, fue importante, fue interesante. Bueno, escuchado al licenciado Folger, pasamos entonces a la segunda disertación. Mauricio Ezequiel Reutemann es licenciado en Economía por UADE,
tiene una maestría en Economía de la Universidad de Surrey y en el sector público llegó a desempeñarse como subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos en el ámbito de la Secretaría de Energía. También tiene en la actividad privada, ha sido consultor del estudio Montamat y Asociados, y en el ámbito universitario es profesor de la UBA, de la UADE, y también ha dado cursos en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, combinación con el Instituto Argentino de la Energía, tanto a nivel de grado como de posgrado. Hoy nos traerá una aproximación a un proyecto de política energética posible para nuestro país. Licenciado Reutemann, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, voy a poner la presentación. A ver, estamos ahí. ¿Se ve la presentación? Yo todavía no la veo. A ver, ahora sí. Ahí. A ver, ahora sí, sí, perfecto. tarda un poquito. Perfecto. Ok. Bueno, ahí me parece que se está viendo. Bueno, a ver, un poco la idea de la charla es conversar respecto de cómo habría que plantear una idea de plan energético de lo que hoy todo el mundo llama un plan de transición energética. ¿Por qué un plan de transición energética? Porque tenemos una agenda global de transición energética donde la energía ya no solo es un problema que tiene que ver estrictamente con la energía, sino porque en el medio está el tema ambiental y el tema del clima y los acuerdos internacionales que giran alrededor de este tema. Entonces, la idea es seguir esta agenda que les propongo acá, hablar brevemente. Ahí Cristian planteó algunos temas de importancia, algunos quizá complemente respecto de la transición energética global. Después, un tema importante que también tiene que ver con algo que se dijo en la exposición anterior. Vamos a hablar y a pensar en términos de una transición energética o de transiciones energéticas con una mirada que va a tener que ver con cada país en particular. Bueno, vamos a ver, vamos a discutir un poquito alrededor de ese tópico. Vamos a ver en concreto cuáles son las oportunidades y los desafíos particulares que tienen, las preguntas que tenemos que responder en Argentina para, como decían recién, bueno, para tener una especie de guía, de plan indicativo, desde el plan estratégico, desde el punto de vista energético, un plan de transición energética para Argentina, ¿qué preguntas tiene que responder? Y estas preguntas las tiene que responder con distintas consideraciones, con distintas valoraciones, los distintos partidos políticos, quienes conducen los destinos de Argentina, por supuesto, con variantes, con distintas miradas, pero son las mismas preguntas las que hay que responder. Entonces, sobre el final les iba a dejar algunos números en el anexo, algunos números y escenarios que tienen que ver con algunos ejercicios que he realizado con mi equipo en energía y con quienes me sucedieron, también vinculado a la temática de los escenarios energéticos, que un poco fuimos precursores de esa idea de trabajar sobre escenarios energéticos en Argentina y no sobre planes unívocos y determinados y en detalle, por la propia incertidumbre de este futuro sobre el que tenemos que trabajar. Entonces, sobre esa idea, déjenme comentarles, a ver, ¿cuál es el contexto rápidamente desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista tenemos, uno de los hitos principales fue el Acuerdo de París, ¿sí? El Acuerdo de París, la COP21, en el Acuerdo de París, ¿sí? 5 años atrás se reunieron los países, 197 países, se pusieron de acuerdo con que había que hacer algo respecto del clima, tomar acciones respecto del clima, y se habló de que cada país iba a establecer una contribución nacional determinada, o sea, como un plan de acción respecto de cómo iba a mitigar y adaptarse al cambio climático, ¿sí? Bueno, en ese marco, ahora pasamos de la COP21 a la COP26, que es la que justamente comenzó hoy en Glasgow.
Bueno, ¿y qué es lo importante de esta COP26? Que el mundo está bastante alineado con la idea de que hay que hacer acuerdos para mitigar el cambio climático, para bajar las emisiones. ¿Sí? Y hay un punto, coincido con Cristian, que Argentina tiene problemas que no tienen tanto que ver con la mitigación, sino muchos con la adaptación. Pero, como vamos a ver, y ahí voy a dejar mi punto de vista particular, creo que hay riesgos que la Argentina no tiene que correr y por eso también tiene que mirar qué hace el mundo y tiene que trabajar en línea con lo que está haciendo el mundo. Ahora voy en detalle sobre eso. Un marco más particular para lo que tiene que ver con la energía, ¿sí? El mundo de la energía, es lo que planteó la Agencia Internacional de Energía. ¿Sí? La Agencia Internacional de Energía es un organismo que agrupa a los países de la OECD, básicamente con surgimiento en los años 70, desde los países que sufrieron los problemas de las crisis del petróleo de los 70, bueno, se agruparon y básicamente son los países de la OECD y trabajan sobre, bueno, cómo tener una visión más o menos consensuada sobre el futuro y cómo tomar acción para llegar a concretar esa visión del futuro energético. Y de alguna manera marca el rumbo, ¿sí? Y los acuerdos entre los países desarrollados hacia dónde va el mundo de la energía. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía, que tenía una visión bastante plural en términos de, equilibrada en términos de los distintos tipos de energía, diría una visión cauta en términos de tomar acción respecto de ir en una velocidad rápida hacia las energías renovables y dejar de lado las energías con más emisiones, las energías vinculadas a los hidrocarburos. Sí, bueno, la Agencia Internacional de Energía este año sacó un documento que se llama Net Zero by 2050, que es un mapa, ¿sí? Una idea, una guía para el sector energético global, con una propuesta que es una meta de emisiones netas cero al 2050. Bueno, sobre esta meta, los países están construyendo sus planes energético-ambientales, energético-climáticos, ¿sí? Que están hoy muchos de ellos discutiendo y que están presentando muchos de ellos hoy en estos días en Glasgow. Bueno, ¿cuáles son los puntos estos que les decía? Mi visión particular sobre el tema de las transiciones energéticas. Las transiciones energéticas no son solamente un tema ambiental, ¿sí? Y esto es, hay mucha gente que lo comparte, otra que no, pero desde mi punto de vista, el tema de la transición energética no solo es ambiental. El tema ambiental es un catalizador de la opinión pública, es algo que nos llama la atención y nos dice algo tenemos que hacer, tenemos que tomar acción los países por cuestiones que están científicamente probado que el hombre afecta al proceso de calentamiento global con sus acciones y esto hace que pueda poner en riesgo la vida humana en el mundo donde vivimos, ¿no? Entonces esto es importante, ahí parte el acuerdo el Acuerdo de París con la idea de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, a menos de 2, a tener emisiones netas cero al 2050, pero aparecen otros temas vinculados a las transiciones energéticas que tenemos que ver al mismo tiempo. Uno de esos temas es la equidad en el acceso a la energía, porque, y sobre todo en el sur del mundo, en los países en desarrollo, ¿sí? El tema del acceso a la energía es muy importante y es de mucha relevancia. O sea, no va a haber transición energética exitosa si no hay acceso a la energía. Y acceso quiere decir acceso, tener literalmente acceso o tener asequibilidad, poder pagar los servicios energéticos. Después está el tema de la neutralidad tecnológica. Sí, hay también con una mirada particular del tema, el punto es que la transición energética se está viendo en el mundo
como una especie de oportunidad, ¿sí? Para tener un push para los países desde el punto de vista de la productividad, ¿sí? Un cambio tecnológico. Entonces, principalmente las potencias, hoy Estados Unidos, de la mano de Biden, lo que está planteando es, vamos con este driver, con esta guía, este catalizador de la acción, que esto nos va a posicionar de nuevo como país, como líder en las nuevas tecnologías, que son las tecnologías bajas en emisiones de carbono. Entonces, se está viendo también desde un punto, hasta Estados Unidos lo ha planteado con documentos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, como una cuestión de seguridad nacional, el cambio climático. Entonces, ahí aparece un tema de la neutralidad tecnológica. Y es una discusión. Algunos países dicen, no hay que ser neutrales, hay que elegir una tecnología, hay que potenciar tecnologías, hay que establecer lo que los economistas llamamos un path dependence, un sendero en el cual tenemos que ganar la delantera y que el mundo tenga que ir atrás nuestro. Algo parecido a lo que ha hecho Alemania con su política energética y con su liderazgo en los renovables, ¿sí? Bueno, esa es una discusión. Otros plantean, no, hay que tomar hay que tener, por ejemplo, políticas industriales verdes mucho más neutrales, mucho más horizontales. No hay que elegir sectores, hay que ser mucho más horizontal, hay que ayudar desde distintos puntos de vista a la investigación y desarrollo, pero a todos, no en términos de un sector en particular, porque la idea de esto, de elegir ganadores y perdedores desde el Estado, a veces, y sobre todo en países con baja institucionalidad, con alta corrupción, puede dar lugar a muchos problemas. Otro punto importante dentro de las transiciones energéticas es la competitividad climática y el libre comercio. Esto es un punto que, y acá tengo que dar crédito a la gente del Instituto de Itela, hay un trabajo que está en un blog, una nota corta pero muy, muy interesante de Luciano Caratori y Carlino, que plantean el tema de la competitividad climática. Hoy el cambio climático es para muchos países una cuestión que tiene que ver con el comercio. Y lo va a hacer como planteaba Cristian hace un rato, nosotros muchas veces somos convidados de piedra en el concierto de las naciones, ¿sí? Los países en desarrollo muchas veces tomamos y tenemos que seguir rumbos predeterminados por otros países o por países con mayor influencia en el ámbito de las decisiones internacionales. Y este punto es de mucha importancia, ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Entonces, la idea nos lleva a esta pregunta que les hacía al comienzo. ¿Hay una transición energética a la que todos debemos acoplarnos y hay un manual donde nos dicen qué tenemos que hacer? ¿O hay transiciones energéticas? Bueno, acá Argentina y de alguna manera se metió en esta discusión. En el G20 del 2018 que organizó Argentina, se planteó en el grupo de trabajo de transiciones energéticas, que además se le cambió el nombre, ¿sí? En el trabajo anterior se le planteó un cambio de nombre al grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo de transiciones, con al final, un detalle conceptual, marcó una mirada de Argentina sobre este proceso, de que no hay una sola transición energética. Hay una transición energética global que agrupa a muchas transiciones energéticas tomadas en particular con distintas motivaciones por cada uno de los países, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, fíjense, no hay yo marco acá en la presentación, no hay un talle único de transiciones energéticas, ¿sí? Fíjense en ese mapa que tiene distintos colores, que es básicamente el grado de avance en los compromisos de emisiones netas cero de CO2, ¿sí? Los que no tienen color ahí no tienen compromiso. Pero fíjense que es muy variopinto esto y los países tienen distinto grado de compromiso respecto al cambio climático. Y esto no solo pasa en los países emergentes, sino en las grandes potencias. China tiene discusiones importantes. Estados Unidos mismo, con Trump tenía una posición y hoy con Biden tiene otra, ¿sí? Bueno, hay distintas posiciones muy fuertes. Yo he estado en las negociaciones como jefe de la delegación argentina en el G20 de China y en el G20 de Alemania,
Y ahí uno veía en el grupo de trabajo de energía las discusiones muy fuertes entre Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia, Japón, ¿sí? Los que marcan agenda, Brasil, bueno, y cada uno tiene que pujar por sus intereses en esas negociaciones. Otro condimento hacia la idea de que hay transiciones energéticas. Hay diferentes recursos, los países tienen diferentes recursos, tienen distinto enfoque sobre los procesos y distinta mirada sobre los riesgos. Fíjense acá, simplemente son recortes que puse, la presentación la voy a dejar. Fíjense, Australia dice, Australia, el mayor exportador del mundo en carbón y LNG y gas licuado. ¿Qué dice Australia? Bueno, cuando le dicen, usted tiene que tener emisiones netas cero al 2050. Sí, bueno, vamos a verlo, vamos a estudiarlo, pero vamos a hacerlo a la Australian Way, a la manera australiana, ¿sí? Estados Unidos viene con un planteo de esta transición energética, también con una ley de Biden que la está negociando en el Congreso, que tampoco es tan ambiciosa como se planteó al principio, pero con una mirada de que el cambio climático tiene que darle a la economía estadounidense un liderazgo tecnológico, ayudarla a producir un cambio tecnológico y a liderar ese cambio tecnológico en el mundo que le va a beneficiar también desde el punto de vista del comercio. Europa hoy tiene un problema de corto plazo que está haciendo repensar el camino de las transiciones energéticas de sus países. Fíjense, hay algún recorte de Alemania diciendo, bueno, Alemania tiene una posición muy, muy dura tomada contra la energía nuclear, pero al mismo tiempo dice, bueno, vamos a tener que fortalecer el camino sobre el gas natural para sostener el gran porcentaje de renovables que tiene en su matriz energética y hasta de carbón, ¿no? Para ir reemplazando carbón en su matriz energética, lo mismo que Polonia, sí, son países que utilizan el carbón son países líderes en el mundo en la cantidad de carbón que tiene en su matriz energética. China plantea distintos problemas que tiene y cómo va a plantear su mirada sobre esta idea de Net Zero 2050, que está hablando ya del Net Zero 2060, lo mismo que India, ¿sí? Planteando el tema de que no solo tiene que pensar en la seguridad energética, sino que tiene que pensar en la seguridad alimentaria, ¿sí? Francia dice, bueno, a todo este problema que estamos viendo en Europa, que no es un problema del mercado de gas, sino con un aumento de los precios del gas justamente por problemas de provisión de fuentes alternativas de energía y de falta de financiamiento de nuevos proyectos de oil and gas, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la política de Francia, una política industrial verde más recostada sobre lo nuclear. Bueno, como ven, no hay una sola idea de transición energética. O sea, esto da la idea de que hay transiciones energéticas y cada país tiene que tener una idea, un plan estratégico en función de sus recursos, de sus necesidades, de sus objetivos, ¿sí? No hay una sola transición energética, hay muchas transiciones energéticas. Cada país debe darle forma a su transición energética. Pero, siempre hay un pero hay acciones que se toman a nivel internacional que condicionan a todos los países en las decisiones sobre qué tipo de transición y a qué velocidad se toman, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea acaba de presentar un paquete que tiene que ver con distintas medidas, ¿sí? El Pacto Verde Europeo, con un plan que se llama Fit for 55, un plan de 55 medidas. Una de las medidas más importantes es lo que se llama el Carbon Border Adjustment Mechanism, un mecanismo de ajuste de carbono en frontera. ¿Qué es básicamente? Es básicamente una barrera para arancelaria, de alguna manera, a las importaciones intensivas en carbono, EPA. Y ahí se nos mete el comercio en esto de la transición climática y la transición energética. O sea que, y esto está en línea con lo que se planteaba al final de la presentación anterior, sobre nuestras exportaciones. Ojo con nuestras exportaciones. Tenemos que estar trabajando sobre la huella de carbono de nuestras exportaciones, porque el mundo
va a hacer lo posible por tomar medidas, ¿sí? Algunos dirán medidas proteccionistas. Sí, muchas veces uno llora sobre la leche derramada en esto. Hay países que tienen mayor influencia a nivel internacional y pueden tomar medidas que quizá Argentina no puede tomar o no puede influir en que no se tomen. Bueno, esa idea de este tipo de mecanismos que limitan el comercio, que también tienen que ser discutidos en la Organización Mundial del Comercio, tiene impacto en la transición energética y en cómo es nuestra transición energética. Fallos de la justicia europea, por ejemplo, lo que sucedió en los Países Bajos, en Holanda, respecto de Shell, que la justicia se mete a decirle a una empresa privada importante, ¿sí?, del sector de oil and gas que tiene que reducir emisiones. Otro para muestra sobra un botón, pero acá ya hay, vamos por el tercer botón. Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí?, se reunió hace poco tiempo con los presidentes de los organismos multilaterales, de los bancos multilaterales, la ACAF, el BID, el Banco Mundial, ¿sí?, varios organismos multilaterales donde Estados Unidos tiene un gran poder de decisión y a veces de veto, ¿sí?, para decirles que no pueden financiar como accionista, que no tienen que financiar más proyectos de infraestructura vinculados al oil and gas, ¿sí? Y uno puede sentarse a discutir, explicar todo lo que quiera, pero es una decisión de Estados Unidos sobre organismos que financian infraestructura en nuestros países, ¿sí? Por ejemplo, ahora se está discutiendo en Argentina la concreción de un gasoducto importante. Bueno, ese gasoducto va a ser muy difícil que lo financie o que colabore con el financiamiento de un banco multilateral, ¿sí? Cosa que en el pasado sucedía y siempre se podía viabilizar de esa manera. Y hay un signo de preguntas con este último. ¿Qué pasa después de la COP26? Porque acá es donde se deberían establecer reglas, o por lo menos así está previsto, para poner las NDC en acción, o sea, hacer que se hagan planes cumplibles y exigibles esas NDC de los países, ¿sí? Entonces, esos son preguntas. Acá, ¿cuáles son las preguntas particulares de Argentina para definir su transición energética? Bueno, primer punto. Tenemos un tema de corto plazo en Argentina que esté o no la discusión del cambio climático, tiene que ver con nuestro desarrollo, pero además tiene que ver con el desarrollo energético. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar nuestra macroeconomía. No hay otra opción, es el primer problema que tenemos que solucionar es este. Después viene todo lo demás. En términos matemáticos uno dirá, esta es la primera derivada. Todas las otras son segunda o tercera, ¿sí? Con lo cual, cuando uno plantea discusiones de, bueno, tenemos que usar recursos para esto, tenemos que usar recursos para otro, bueno, ojo, porque hoy tenemos una preocupación que es la estabilidad macroeconómica. Y todo lo que afecte al déficit fiscal también impacta sobre esa estabilidad macroeconómica, impacta sobre la política monetaria, la dominancia fiscal de la política monetaria y, en definitiva, sobre la inflación y sobre la estabilidad macroeconómica. Esto es fundamental para las inversiones. No hay energía y menos aún energías renovables tan dependientes del costo del capital si tenemos inestabilidad macroeconómica. ¿Cómo debería ser la transición energética en Argentina? Mi visión orientada a la descarbonización, no solo por una cuestión climática, como les decía al comienzo, sino por cuestiones y para evitar problemas desde el punto de vista, ¿sí?, del comercio fundamentalmente. Tiene que ser justa. Los cambios, este tipo de cambios va a traer discusiones que tienen que ver con la política, con crisis, con regiones que van a tener mayor o menor problemas o oportunidades. Bueno, eso hay que hacerse con mucho cuidado. En línea con los acuerdos internacionales, yo veo muchas veces alegremente que Argentina se compromete y todos los días se compromete un poco más y se compromete un poco más. Sí, hay que ser un poco cauto en los compromisos, porque si no, uno se compromete porque ya sabe que no lo va a cumplir. Me parece que tenemos que ser ahí un poco más cautos. La transición energética tiene que ser segura. Tenemos que mirar los problemas que está teniendo el mundo en este tema. La crisis que hubo en Texas, la vieja crisis de California, la crisis que está teniendo la Unión Europea,
sí, con lo que yo, desde mi punto de vista, creo que es una aceleración de las medidas de la transición energética que han quedado un poco patinando en el aire, y esto se los está mostrando la crisis en el mercado con los precios del gas y la electricidad en Europa, que ahora los tienen que pagar los usuarios y los políticos están preocupados. Hay que configurar un sistema energético flexible, y acá hay un trabajo muy importante y tenemos una ventaja en Argentina: el gas. ¿Sí? El gas le da flexibilidad. Si nosotros queremos meter más renovables en la matriz energética, el gas es fundamental. El gas, el manejo de la operación, ¿sí? Del despacho, ¿sí? La idea de tener interconexiones con los países vecinos y optimizar, ¿sí? La operación con los países vecinos es muy importante para tener flexibilidad y permitir que cierta interrumpibilidad de los renovables pueda de alguna manera sopesarse con esta flexibilidad que da, por ejemplo, el gas, y que dan otras fuentes de energía, las hidroeléctricas, ¿sí? Que me pueden hacer un almacenamiento de agua y disponer de electricidad cuando la necesito. Hay un componente federal en la transición energética. Hay provincias que van a sufrir más que otras y hay provincias que van a tener mayores oportunidades que otras. Bueno, eso hay que empezar a trabajarlo con las propias provincias. Orientada a la innovación, hay oportunidades para innovar. Hay muchas empresas en Argentina con conocimiento vinculado. Nombro una, el Chico, ¿sí? Vinculada al hidrógeno, ¿sí? Que es una empresa que estaba ahí abajo del radar, pero que tiene mucha experiencia en hidrógeno, y el hidrógeno hoy en el mundo está revalorizado y con un futuro promisorio. Y orientada a los datos y a la digitalización. Hoy la economía está orientada a los datos, a la digitalización, al uso de la inteligencia artificial. Y esto no es un verso para quedar bien. Las operaciones tienen que ver con eso, y la idea de tener mejores fuentes de datos nos va a ayudar a ese logro. Voy cerrando. ¿Con qué instrumentos de política se logran esa transición? También, con mi mirada, políticas de datos y digitalización. Creo que se les dio un empuje al tema de datos. En mi caso particular, en la Secretaría de Energía trabajamos mucho al respecto, en las políticas de datos abiertos, de mejora en la calidad de los datos, de mostrar digitalización, uso de esos datos a través de aplicaciones. Políticas industriales verdes relativamente neutras en términos tecnológicos, esto lo hablé hace un rato. Esto es quizá lo más polémico que voy a decir acá, y lo que se puede discutir, ¿sí? Esta es mi posición. Creo que el otro tema importante es la integración regional, energética regional, y la optimización de la infraestructura. Argentina tiene mucha infraestructura, tanto de integración regional, de gasoductos o redes eléctricas, que tiene que utilizar inteligentemente, ¿sí? Con los países vecinos. Otro punto importante: precios correctos, mercados mayoristas eficientes y competitivos. Tenemos un problema con esto en Argentina y lo tenemos que resolver. No podemos seguir con precios distorsionados, porque los precios distorsionados van en contra de una descarbonización del sistema energético y de la demanda de energía. Eso va de la mano con la revisión de los subsidios a la demanda, los subsidios a la oferta. Los subsidios tienen que concentrarse en la demanda, en las personas que tienen problemas socioeconómicos para acceder a los servicios públicos, e ir saliendo del subsidio a los combustibles fósiles. Una expansión, seguir con la expansión de la distribución eléctrica, fundamentalmente eléctrica, y el progreso que se le está dando a la generación distribuida. Eso es muy importante en línea con la descarbonización, y tiene que ser gradual, de acuerdo a la capacidad que tiene la Argentina y los usuarios, la demanda de repagar esa expansión de capital. Y un punto no menor, que Argentina avanzó un poco en el tema y tiene que seguir avanzando, es pasar de tener impuestos a los bienes a tener impuestos a los males. ¿Sí? Y acá tenemos que ir a un impuesto al carbono más generalizado que lo que tenemos hoy, y mercados de carbono que hagan, a través del mecanismo de mercado,
hagan que la economía con sus propios incentivos vaya llevando tanto a la oferta como a la demanda hacia un mercado y un sistema más descarbonizado. Yo voy a cerrar acá, me pasé un poquito también y les voy a dejar algunos datos que ya tanto yo como Cristian planteamos, pero simplemente quedan datos ilustrativos y en el anexo también que les van a servir de algunos ejercicios también de escenarios energéticos que se hicieron en la administración anterior y en la actual también, que lo agregué ayer, ni bien lo tuve a mano. Así que bueno, si quieren pasar a las preguntas. Con todo sí, gusto. Mauricio, bueno, muchas gracias. Acá tenemos anotadas unas cuantas preguntas que han hecho los asistentes. Una de ellas se refiere a algo que tocaron los dos. El tema, Cristian habló de la posible exportación de gas y obviamente un aumento en la producción que necesita inversiones, por ejemplo, me imagino Vaca Muerta. Entonces preguntan, a raíz inclusive de lo que vos dijiste, Mauricio, ¿cómo se consiguen esos fondos si aparentemente la Organización Mundial de Comercio estaría en contra de financiar, o órganos bilaterales, de financiar proyectos que tienen que ver con aumento de producción de hidrocarburos? Sí, comienzo yo, si querés, que justo estaba con el tema. A ver, lo que, como planteamos hace un ratito, esto es un proceso gradual, ¿sí? Algunas medidas se están tomando también, para mi mirada, muy rápido, ¿sí? Esto que planteaba de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, en una reunión diciéndole no hay más financiamiento para la infraestructura de oil and gas a los bancos multilaterales, a los bancos que le prestan al gobierno argentino, a las provincias argentinas, ¿sí? A los municipios, ¿sí? Y que le prestan a privados también, ¿sí? Y entonces ahí me parece que la propia industria tiene una oportunidad, tiene una ventana, y Vaca Muerta tiene una ventana de tiempo, que esto no son 10 minutos, pero tampoco son 50 o 70 años, ¿sí? Es una ventana que hay que aprovechar. Creo que, y esto ha pasado a través de los gobiernos, saltando la política agonal y la pelea del día a día, me parece que desde hace varios años los gobiernos de Argentina con el sector de hidrocarburos ha sido consciente que tiene que aprovechar y que tiene que impulsar ese sector para, en el corto plazo, sacar rápidamente todo el petróleo que pueda, ¿sí? Y con los precios que hoy tiene el petróleo, y al mismo tiempo pensar en la exportación de gas, donde yo también veo a veces que muchos ponen el carro adelante, el carro delante del caballo. Todos hablan de la exportación de GNL. Yo empezaría por optimizar la exportación a la región. Y la región necesita gas. Tenemos a Chile al lado y tenemos infraestructura para venderla a Chile. Y no estamos pudiendo, ¿sí? Explotar todas las oportunidades que tenemos. Tenemos Brasil también. Se nos está cayendo la producción de Bolivia. O sea, hay que optimizar. Y eso nos cuesta, porque siempre creemos que tenemos que ir por grandes proyectos y tenemos que ver el día a día. Tenemos que ver cómo mañana exportamos más que el día anterior, ¿sí? Bueno, Cristian, ¿querés agregar algo sobre el tema? Sí, bueno, en realidad complementar un poco lo que dice Mauricio, estoy básicamente de acuerdo. Es decir, Argentina es como que tiene 3 instancias, es decir, tratar de consolidar los hidrocarburos localmente, segunda instancia regionalmente, y recién ahí pensar con GNL o lo que fuera, ir más lejos en términos geográficos con el gas natural. Pero ahí, digamos, y en esa idea de tratar de buscar la complementación, creo que tenemos que empezar a redefinir la idea de lo que llamamos el autoabastecimiento y el concepto de seguridad energética. Es decir, pasar más a una cuestión mucho más global y empezar a mirarlo más en un tema de balanza energética de pesos, dólares, digamos, y no tanto de moléculas, porque ahí estaría la riqueza. Es decir, que nosotros, por ejemplo, le podemos exportar energía a Brasil en términos de energía eléctrica, y entonces esa exportación que hacemos en un momento de tiempo puede ser que después
tengamos que complementarlo a nosotros con una importación en un pico de GNL, lo mismo con Chile. Es decir, ahí tenemos mucho para ganar en la región en cuanto a complementación y tenemos que ser flexibles porque nosotros venimos con el paradigma de que las reservas serán finitas para el horizonte temporal de consumo. Y hoy la verdad que las reservas tienden a ser infinitas en términos temporales. Es decir, nuestra restricción hoy no son las reservas, nuestra restricción es la capacidad para movilizarlas. Entonces, esa flexibilidad me parece que es un ejercicio que va más allá de los multilaterales. La verdad que si los multilaterales no lo quieren financiar, y si tuvieran una política agresiva en cuanto a que no se desarrolle los hidrocarburos en otras regiones, hasta no sé si es una buena noticia, porque muchas empresas dirían, bueno, no puedo invertir acá, tengo que ir allá. Y a veces el tengo que venir a Argentina es un motivo para que vengan, porque muchas veces no pueden ir a otro lugar. Más cuando nosotros a lo mejor en términos comparativos no ofrecemos determinadas bondades en cuanto a riesgos y cuestiones macroeconómicas, como decía Mauricio. Siempre aparece un denominador común en todo, que es el riesgo macroeconómico. Tenemos que ser creativos para tratar de minimizarlo. Por ejemplo, si queremos ir con GNL al mundo, quizás tengamos que recurrir a algo que a lo mejor nosotros en la industria no estamos muy acostumbrados, nos hace ruido en el estómago, es como masticar vidrio, que es acuerdos país-país. Entonces a lo mejor nos tendremos que sentar con, no sé, China o India y decir, bueno, vengan, financien ustedes un tren de GNL para ustedes. La verdad que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, hasta nos suena raro, pero a lo mejor en este nuevo contexto y con los riesgos tan altos que tiene Argentina, a lo mejor la única manera es que venga un país y directamente ponga esa financiación y diga, bueno, yo este tren de GNL, lo que se produce me lo llevo para mi país. Y quizás sea un camino. Vamos a tener que explorar cosas que hasta ahora no hicimos, eso seguro. Porque un tema que dijo Mauricio también, la ventana no es que se va a cerrar pasado mañana, pero tampoco es infinita. Es decir, tampoco es que creamos que esta transición energética, si se da, va a tardar 50 años. No va a tardar 50 años. Serán décadas, pero no van a ser 50 años. Serán un par de décadas. Entonces, después ahí, ¿qué haremos con el recurso que no utilizamos? Bueno, creo que esta respuesta contesta la última pregunta que entró, que dice, ¿conviene invertir dinero en actividades que las grandes potencias traten de impedir? Aparentemente, vos estás hablando de una ventana de oportunidades, ambos hablaron de una ventana de oportunidades que no sería inconveniente llegar adelante, ni para eso ponerse en contra a las grandes potencias. A Raúl, ahí un punto que tiene que ver con lo que yo decía de las políticas. Está en boga en los países centrales, en las grandes potencias, la idea de las políticas industriales verdes. Los países centrales tienen organismos de investigación científica y tecnológica muy aceitados, muy vinculados a su propia industria, cosa que nosotros trabajosamente lo vamos logrando muy de a poco en el tiempo y con islas de calidad, pero que falta, que es muy difícil articular como sistema. ¿Sí? Unir al sistema tecnológico científico con la industria, con las universidades. Bueno, eso al mismo tiempo tenemos que decidir desde el Estado, desde la burocracia del Estado, cuáles son los sectores ganadores y perdedores. Eso es lo que yo trato de ser cauto. Me parece que las mejores políticas desde ese punto de vista no es ir a hacer un gasoducto, ir a hacer una red de alta tensión, sino ayudar al sector privado. Si hay determinado interés, si hay que empujar un poco, dar ese empujón final, trabajar sobre la vinculación científico-tecnológica, que son políticas horizontales, no donde yo elijo a un sector o a otro, donde de todas maneras cuando aparecen oportunidades uno tiene que colaborar, pero cuidando, y ahí me pongo muy en la caja del Estado, hablando del objetivo primordial que facilita todo, la estabilidad macroeconómica. Todo lo que toque déficit fiscal le invierto la carga de la prueba. Me tienen que explicar por qué ese proyecto va a ser bueno para Argentina en detalle para que del Estado salga un peso. Correcto.
Bueno, hay varias preguntas que tratan sobre los mismos temas, dos temas fundamentales, hidrógeno y litio. Por un lado, una pregunta sería hidrógeno azul o hidrógeno verde, ¿cuál sería el más conveniente desarrollar? Segundo tema, o segunda pregunta, si el desarrollo del litio es un desarrollo también que tiene una ventana de 20 años o más, que va a ser reemplazado por el hidrógeno a más tardar, y finalmente si existen trabas, hay trabas internacionales para que nosotros podamos desarrollar estos dos productos. Cristian. Bueno, a ver, voy por partes. La verdad que el hidrógeno y el litio no sé si van a ser sustitutos entre sí. Voy a hacer un ejemplo muy tonto. El motor gasolero y el motor diésel subsistieron durante mucho tiempo. Con lo cual, ¿por qué habría que decir de antemano va a ser todo hidrógeno o todo litio pensando que los autos van a ser 100% eléctricos y no a lo mejor con la utilización de hidrógeno? Entonces, a mí me parece que todavía estamos muy en los inicios como para decir esto va a ir para un lado. Posiblemente, como siempre pasa, nadie se quede con el 100% de la demanda y haya un litio para que el litio juegue un rol para las baterías, almacenando, que puede ser para vehículos o no, para otro tipo de Claro. usos, y puede ser que el hidrógeno se utilice mucho más, por ejemplo, para largas distancias. Es decir, por ejemplo, uno podría pensar, voy a hacer una comparación, pero tremendamente burda, de la misma forma que el gasoil se impuso en motores de mayor cilindrado, de mayor potencia, y la nafta en motores de menor potencia, capaz que lo que tenemos es que el litio vaya a autos eléctricos o vehículos eléctricos de la última milla, como se suele decir, o muy urbanos, y el hidrógeno para mayores distancias. Tranquilamente podría ser un tema. Piense que hay que resolver el tema del búnker marítimo, digamos, y porque mientras nosotros estamos hablando del transporte, la verdad que se nos pasa el elefante por delante, porque estamos todos pensando en el camión y el auto, y la verdad que la mayor contaminación está hoy día en el búnker marítimo, digamos, si uno lo pusiera en orden, viene búnker marítimo, aviación, transporte y vehículos particulares, con lo cual en la habría que empezar por aquellos dos primero. Entonces, a lo mejor en aquellos dos, el GNL tiene un rol para cumplir importantísimo, y quizás después el hidrógeno. Bueno, a ver, el mundo va a encontrar una solución energética y se ha demostrado algo en la humanidad es que es lo suficientemente creativa como para innovar. Es decir, y a lo mejor la solución dentro de 30 años va a ser muy distinta a la que nosotros imaginemos hoy. Por el tema del hidrógeno azul o verde, es más o menos lo mismo. Es decir, la verdad es que hoy en el mundo no hay experiencia de hidrógeno verde a gran escala. El único hidrógeno que existe es el de, a gran escala, es el de refinerías. Con petróleo, con gas natural, con mayor o menor captura de carbono. Hoy, si uno dijera, técnicamente hablando, lo más cerquita que estamos es del hidrógeno azul, porque ya conocemos las refinerías y con algo de captura de carbono estaríamos neutros. Y eso pareciera ser que hoy le saca ventaja al eólico. Por eso no hay tanto eólico y hay mucho de refinería. Ahora, si el día de mañana siguen bajando los costos eólicos y a lo mejor se encuentra alguna vuelta de tuerca a la tecnología, bueno, puede ser que el hidrógeno verde supere el azul. En cualquier caso, el tema del hidrógeno no pareciera estar tanto en la producción hoy, porque estamos muy cerquita con el hidrógeno azul, está más en el tema del transporte y la utilización en los usuarios finales. Me parece digamos, los desafíos tecnológicos me parece que están más aguas abajo en la cadena. Correcto. Ahí, sí, no, agrego algún punto a lo que marcaba Cristian. Creo que desde el punto de vista, el mundo respecto del hidrógeno tiene dos miradas. El hidrógeno verde está fundamentalmente, nosotros lo tenemos que ver como tirado desde la demanda. O sea, el hidrógeno verde hoy es una posibilidad a futuro de exportar hidrógeno vinculado a o producido con energías renovables, ¿sí? Y transportado a través de distintos productos químicos, como por ejemplo el amoníaco, ¿sí? Transportado a países que
ya hoy prevén ser deficitarios en el uso de hidrógeno, porque el uso de hidrógeno como vector para descarbonizar partes de la economía, sectores de la economía de muy difícil descarbonización con otras variantes, como la electricidad, ¿sí? Algunos. Ese es un punto, pero y eso no es poco, ¿por qué? Porque hay mucho dinero en el mundo, muchos inversores mirando el potencial argentino de producción de energías renovables a bajo costo, ¿sí? Y escalar eso a un costo razonable para poder exportar y ser competitivos. De nuevo, vuelvo al punto anterior, esos inversores también van a mirar el costo de capital. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo aparece ese tema. El tema del hidrógeno azul, ahí coincido con lo que planteaba Cristian. Nosotros, el hidrógeno azul con captura de carbono, tenemos que ir avanzando. ¿Por qué tenemos que, creo que, ir avanzando? Lo está haciendo Chile y está avanzando en estudios importantes. Por ejemplo, Chile ha hecho un estudio muy interesante desde el punto de vista técnico sobre la posibilidad de hacer un blend en los gasoductos, ¿sí? Hacer un blend de gas natural con hidrógeno y ver cuál es si hay algún inconveniente, si hay algún problema. Y en el caso chileno se habla de un 15 o 20% de esa posibilidad de hacer un blend con el gas natural. Bueno, eso mismo, Argentina con una industria tan fuerte del gas natural, con tanto desarrollo de gasoductos, de redes domiciliarias, ¿sí? Que debería estar estudiando en mayor detalle, y ahí es donde hablo de la investigación y desarrollo, no poniendo plata en proyectos particulares desde el Estado, sino en impulsando la investigación y desarrollo y facilitando a los privados que quieran arriesgar dinero, facilitándole el conocimiento, facilitándole la vinculación, bueno, eso. Y me parece que en el medio, ¿sí? No tenemos que, de nuevo, vender la piel antes de cazar el oso. Tenemos al alcance de la mano la gasificación de todo el transporte, y sobre todo el transporte pesado, ¿sí? Los buses, el transporte pesado de larga distancia. Tenemos redes de GNC por todo el país, estaciones de servicio de GNC por todo el país. Tenemos ya circulando camiones a GNL en el país que no vamos a ir o vamos a tener problemas para ir a tecnologías de Euro 6, ¿sí? con menores emisiones, ¿sí? Y las tecnologías de gas en el transporte pueden reducir emisiones, bajan material particulado, menos ruido, ¿sí? Y quizá en el transporte más liviano, gradualmente la electrificación a su tiempo ¿sí? como sin apurarnos, ¿sí? De nuevo, me parece que estas cosas hay que pensarlas y hay que ir ayudando al sector privado a que tome riesgo en esto, pero dándole una base. Bueno, muchas gracias. La verdad, creo que con esto están contestadas en general todas las preguntas que se han manifestado los participantes. Así que Mauricio, Cristian, Mauricio, le damos las gracias. Esta charla, por supuesto, va a quedar subida y reflejada en la cuenta de la Sociedad Científica. Así que cualquiera que después la quiera difundir o la quiera tomar, está a disposición de ellos. Y realmente, bueno, este es un tema puntual para todos aquellos que, en mi caso, yo soy abogado y profesor de Derecho Ambiental, y bueno, energías renovables, cambio climático, es el tema básico, ¿no? El primario que se toca, y bueno, ustedes nos han dado una visión económica y técnica muy interesante como para saber hacia dónde podemos dirigirnos. Gracias a ambos, ¿eh? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por haber participado. No, buenas noches. Por la invitación, Raúl, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Mauricio, buenas noches. Chao, Cristian.